Bienvenidos y bienvenidas a Filosofía de la Conciencia. Los lunes nos tomamos un tiempo para explorar algunos entendimientos que puedan abrirnos un poco las posibilidades de lo cotidiano. O sea, cómo relacionamos estos conocimientos que parecen tan distantes con las posibilidades de construir la realidad cotidiana. Les agradezco a los que se van sumando a la conversación de hoy. Le he puesto el poder de la mente, pero vamos a ir un poquito más allá del concepto de la mente, vamos a ir conversando. Y básicamente lo que estamos tratando de indagar es de qué se trata la evolución o cómo podemos evolucionar. Y para esto, hoy como haré en las reuniones siguientes, vamos a ir recorriendo distintas cosmovisiones que nos van abriendo la mente respecto a cómo entender nuestra propia existencia y las posibilidades de desarrollo que tenemos. Entonces, primeramente vamos a explorar, siempre vamos a volver sobre estos conceptos de la física, luego vamos a explorar el tema de la mente, que seguidamente tendremos que preguntarnos, hablamos de mente o pensamientos, ¿qué relación tiene mente-pensamientos con lingüística? Y luego iremos viendo cómo trabajar con estas instancias o posibilidades de evolución de la mente. Bueno, vamos a ir devanando lo primero. ¿Qué es evolucionar? Y entonces hay muchas formas de entender la evolución. ¿M? Entonces, generalmente hablamos de procesos evolutivos y esta palabra evolución resuena mucho. Y yo voy a ir conjugando conocimientos, algunos más intelectuales y otros más espirituales o esotéricos, y para que nosotros nos asombremos un poco, les voy a leer qué se entiende por evolución de un libro que es La conciencia del átomo, escrito en 1922. Y aquí tenemos la maravilla de cómo determinadas personas pueden conectar y escuchar a determinados seres que están en un plano mental y pueden transmitirnos conocimiento. Esto ha pasado desde la antigüedad. Hoy vamos a recorrer algunos conocimientos, por ejemplo, de la Vedanta. Todos nos asombramos hoy con lo que dice la física cuántica, y esto estaba dicho. Entonces vamos a reflexionar lo primero sobre el concepto de evolución. Y dice aquí, una de las mejores definiciones que conozco de evolución es el desenvolvimiento de un continuo y creciente poder de responder. Lo que marca nuestra evolución es la capacidad de responder. Ahora bien, aquí tenemos una definición muy iluminadora al considerar el aspecto material de la manifestación, pero entraña en sí mismo el concepto de vibración y la respuesta a la misma. Y aunque con el tiempo tenemos que descartar la palabra materia, y emplear el término centro de fuerza. Es la capacidad de responder, ¿sí? De desenvolvimiento
de un continuo y creciente capacidad de responder a centros de fuerzas. Entonces, esto simplemente para ir viendo cómo los conocimientos actuales de los que estamos hablando en la física ya estaban conocidos. Entonces, y esto justamente se logra a través de ciertos planos de nuestra propia mente, lo que muchos han llamado o llamamos la intuición, incluso las videncias, quien puede ver. Y todo esto no son fenómenos ajenos a nosotros, porque estamos en un momento donde está pasando algo muy particular, donde muchos podrán acceder a otros planos de la realidad. Hoy veía un pequeño videíto, llegó como llega todo, la información en un pequeño video donde un taxista llevaba a alguien atrás, una mujer, parecía una mujer, ¿no? Y la mira por el espejo, tienen camarita, estaba grabando, y se baja le dice, bueno, no tengo dinero, voy a buscarlo, dejo mis cosas acá. Y el Uber, ¿no? El chofer esperaba. Se me pone la piel de gallina, porque en un momento estaba como ya inquieto, esperaba, y en un momento del otro lado aparece una sombra de la mujer y le dice, gracias por esperarme. Entonces, esta división entre el plano que hoy consideramos físico y los planos de otra, perdón, de otra naturaleza, es algo que cada vez va a ser más frecuente. Entonces, vamos a empezar con la conversación. Esto era simplemente para hacer una introducción de que estamos incrementando nuestra capacidad de responder a fuerzas. Y entonces me gustaría, antes de empezar, como ir rebobinando estos conceptos que parecen tan lejanos. Muchos tendríamos, o sea, estamos en un momento, ahora voy a explicar los planos de la mente, donde no necesitamos transformarnos en expertos de un tema, sino que tenemos la posibilidad de comprender a nivel abstracto de qué se tratan las cuestiones. Y Carl Sagan, famoso, decía, todo lo que existe en el universo observable es vida y energía en movimiento, ¿no? Y nos podemos hacer la pregunta de por qué es importante enfocar, por qué deberíamos enfocar algunos entendimientos sobre la física. Comprender su lógica nos ayudará a discernir sobre el funcionamiento de la naturaleza. La naturaleza se comprende a través de la observación de la naturaleza. Esta ciencia estudia la realidad fenoménica, sus propiedades y leyes a las que está sometida. Establece hipótesis, investiga cómo diversas manifestaciones pueden afectar nuestra percepción de la realidad. Entonces, en esto de la física, hoy quiero detenerme en dos o tres conceptos para empezar a hablar de la mente. Este tema, ¿no? Ya hemos comentado de que esto de que todo es energía, hemos hablado, es importante el tema de la teoría de la relatividad de Einstein respecto al tiempo-espacio. Él la planteó en 1905, en 1915 se publicó y recién la pudo constatar en 1919. Doy exactitud de fechas porque en el video pasado había sido imprecisa respecto a las fechas. Y pudo constatar esta curvatura del espacio-tiempo.
Pero luego apareció todo esto de la mecánica cuántica y tanto la relatividad como la mecánica cuántica no eran en apariencia compatibles, ¿sí? No son compatibles, porque uno habla de continuidad y el otro de discontinuidad, uno habla de localidad y el otro de no localidad. Entonces hablan de conceptos diferentes para su existencia. Y esto genera un montones de cuestiones. Pero dentro de toda esta cuestión de lo cuántico, existe un tema que a mí me fascinó y que intuitivamente yo sentía que era así desde muy temprano. Y ahora cuando explique los procesos de la mente, explicaré mi pequeño drama con la mente. En el año siempre estuve indagando estas cuestiones y específicamente el 25 de septiembre de 1998, yo me puse a llorar con este artículo en un diario. Este caballero que ven acá no es Maradona, es Juan Maldacena, un argentino que nació en Caballito y la está rompiendo en el mundo con la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas, y aquí entramos en estos temas. Existimos en un universo multidimensional, es decir, que simultáneamente hay cuerdas vibracionales que están aconteciendo. Entonces, en este artículo, ¿sí? Todos empezaron a cantarle, le cantaban cuando llegaban, ¿no? A Maldacena en el exterior, está en la Universidad de Princeton, obviamente allí súper con todos los recursos que necesita para seguir, ha seguido investigando. Dice, la unificadora, o sea, ahora los especialistas podrían arriesgar una teoría de todo, así de inabarcable como suena. La nueva explicación con sello argentino les permitirá entender cómo funciona todo lo que nos rodea. La unificación, la unificadora en cuestión se llama teoría M, M de magia, de misterio, de madre. Ella es la matriz desde donde podrán explicarse todas las fuerzas de la naturaleza en los mismos términos. Bueno, entonces, ya más allá de hablar de partículas y de ondas y de los protones en espacios indeterminados que solo son determinables en el momento en el que se observan, estamos hablando de múltiples dimensiones. Y me gusta traer estas cuestiones porque a veces tenemos una tendencia que ahora les voy a ir compartiendo respecto a eh, tomar a personajes y endiosarlos, hacerlos desde la conciencia egocéntrica. Ahora descubrió esta teoría y entonces pretendemos que nos expliquen todo. Voy a hacer referencia especialmente a Garnier Mallet, a Jean-Pierre Garnier Mallet, eh, que ahora hablamos del doble cuántico. Este doble cuántico que están proponiendo tiene mucho que ver con esto de la teoría de las cuerdas. Y este doble cuántico del que se habla, que es que en el presente existe una línea de tiempo del pasado y lo que viene y las que pueden venir del futuro,
Es decir, esas dimensiones que pueden en ese microsegundo elegirse para corregir el pasado y elegir una línea de tiempo en el futuro. Parece locura esto que estamos hablando, pero es la física. Y traje el ejemplito este del TikTok, porque en esas líneas de tiempo donde se dan fenómenos como la bilocación, poder estar en múltiples lugares o en múltiples líneas de tiempo, ustedes podrán ver algunos casos. Yo he escuchado un caso en un canal que se llama Somos Alma, de un profesional recontra calificado. Después voy a ver si encuentro el videíto y lo pongo, donde él habla que tuvo esta experiencia de ir a un lugar y volver y después ese lugar no estaba más, ese almacén, esto, lo otro, había entrado por una hendidura de un tiempo, de otra línea de tiempo, por un momento. Entonces, estamos hablando de estas cuestiones. Quiero poner el contexto para ahora poner a hablarme un poquito de la propuesta de hoy sobre qué es la mente en toda esta realidad. ¿Cómo estamos? Gracias, Ana, por estar. Los voy saludando, si me van saludando. Bien. Bueno, entonces, vivimos en múltiples cuerdas dimensionales y parece que ahora, con estas teorías, nosotros podemos en estos tener acceso a distintas posibilidades, pero empieza a emerger un tema dentro de estas nuevas teorías del doble cuántico, que es donde reside la mente. También este fenómeno viene desde mucho atrás. En particular, el tema de dónde reside la mente. Hay un libro que se publicó hace muchísimo tiempo, creo que es del año este, Pasos hacia la ecología de la mente, del año 1985 es la primera edición, Pasos hacia una ecología de la mente, y Gregory Bateson dice, de manera análoga podemos decir que la mente es inmanente a aquellos circuitos del cerebro que están completos dentro del cerebro, o que la mente es inmanente a circuitos que están completos dentro del sistema. Bueno, él es un sistémico y entonces va desarrollando todo el tema. O finalmente, que la mente es inmanente al sistema más amplio y el hombre y del hombre más el ambiente. O sea, la mente está más allá del hombre y su ambiente. Entonces, la mente no reside en el hombre, sino que seríamos parte de la mente. Entonces, él lo explica, acá yo estoy siguiendo este, al libro que publiqué en 2013, que es una guía para aquellos que quieran por lo menos surfear los procesos de evolución de la conciencia. Y en algún momento, Gregory Bateson, cuando empecemos a hablar de la mente, él dice, ¿no? Hay mentes dentro de mentes. Él sostenía que un ser humano es una mente, pero al momento que levanta un hacha y comienza a cortar un árbol, es solo parte de una mente mayor. El bosque que lo rodea es una mente aún mayor.
y así sucesivamente. En esta serie de niveles, el tema de la homeostasis de una unidad mayor, así la persona o el organismo deben ser vistos como una mente integrante, no como una unidad independiente. Somos mente dentro de la mente. Para Bateson, no hay un sí mismo que está cortando el árbol allá afuera, más bien se está realizando una relación de información, un circuito sistémico dentro de una mente. Entonces, ¿la mente? ¿Dónde está la mente? Y esto no es una cuestión de Bateson, que es quien estudió prácticamente, muy interesante, hay que leerlo y hay que haber transitado un poco por sistémica, en pasos hacia la ecología de la mente y trata muchísimos temas muy interesantes, pero los trata desde la perspectiva sistémica. Pero esto de que existimos en una mente es un concepto que viene desde la antigüedad. En algún punto nos dicen las sabidurías milenarias que iba a llegar este momento donde estos conocimientos intuitivos que están contenidos en escritos muy antiguos y que algunos están velados, iban a converger con los conocimientos a los que íbamos a llegar en el momento actual. Es decir, íbamos a llegar a tomar de esa mente y poder transformarlos en una bajada a la realidad, es decir, los capturamos. Y para hacer un poquito más, digamos, bajar un poquito, yo bueno, tenía estas locuras siempre, ¿sí? Digamos, este, y una de mis series favoritas, algunos se van a recordar, los mayorcitos, era Samantha, ¿no? Samantha, la protagonista de la serie Hechizada. Con solo pensar, desear y mover graciosamente su nariz, construía realidades a voluntad. Confieso, de niña practicaba, pero nada cambiaba. ¡Qué desilusión! Todavía insisto y persisto, lo sigo intentando. Bueno, en el sendero algunas cosas descubrí. Existen quienes a voluntad construyen la realidad. Desconozco si mueven la nariz, pero el mágico proceso se inicia en la mente. Entonces, es difícil saber qué nos acontece en la mente, pero vamos a ir indagando un poquito. Entonces, en esto de la mente, nosotros tenemos, a medida que expandimos la conciencia, de lo cuales ustedes tienen varios videos, es, es una inteligencia epicreadora que a través de esta mente que contiene la información, ¿sí? Esta mente sería la que contiene la información. La conciencia sería la que tiene las reglas de juego, ¿sí? De no sé, de esta construcción. Y esta conciencia, ¿sí? Hay información en esta mente, pero esta mente se alimenta también de nueva información que provocamos, y luego esto lo vamos a ver en el próximo video, que provocamos a través
de otro tipo de energía que es la que provoca memoria. Cuando tenemos una experiencia traumática o cuando hablamos del inconsciente colectivo o de los campos mórficos, hablamos de información con determinada memoria. Hoy vamos a hablar de la mente. Luego veremos cómo esta mente y esta información en la cual se habla en el doble cuántico, de que existen las las líneas de tiempo del pasado y las líneas del tiempo del futuro, y habla esta idea de el doble cuántico. ¿Qué significa el doble cuántico? Perdón por si se me zafa expresar alguna cuestión. Es esto de que todos, a partir de este cuerpo material, tenemos un cuerpo energético, ¿sí? Este cuerpo energético, ¿sí? Tiene como otras posibilidades de relacionarse con con este cuerpo, entre comillas, físico, porque somos 1% materia y 99% vacío, energía, etcétera. Entonces, estamos en un momento de colapso de nuestros entendimientos y lo más interesante es que como estamos pasando a otras posibilidades de funcionamiento de nuestra mente, de la mente con la que conectamos, ¿sí? Y ahora voy a ir explicando un poquito más. Vamos tranquilos por si no quiero generar caos. Aunque bueno, sería bueno, porque el caos nos permite generar vacío en nuestros entendimientos. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, estaba allí con este tema de qué es la mente. Y voy a ir siguiendo un poquito acá para no confundir, porque voy a tocar varios temas. Entonces, esta mente parece que establece una relación con nuestro cerebro, con nuestro sistema nervioso, con nuestro entramado bioquímico, etcétera, ¿sí? Y entonces, evidentemente, nosotros, a medida que expandimos, como decía Nikola Tesla, todo es energía, vibración y frecuencia, a partir de expandir ciertas posibilidades de frecuencia, pongámoslos en este término, tenemos posibilidades de acceder a funcionamientos diferentes de la mente. Lo que ha acontecido en estos últimos 250 años es que se ha desarrollado una forma de trabajar con esa información. La información ha sido trabajada a nivel del lógico racional y vamos a ver que ese tipo de forma de trabajar la información ha sido la que se ha instalado hasta ahora, que está colapsando todo, porque empezamos todos a tener una comprensión más abstracta de las cosas, mapeos, conceptos. Muchos de nosotros no nos imaginábamos estar hablando de física, no sé, de todos estos conocimientos de ADN, de todas las cosas que estamos hablando y tratando de comprender a nivel abstracto sin ser especialistas. El tema de la especialización, el dividir el todo en partes para comprender en profundidad las partes, ha sido el paradigma lógico-racional con el cual hemos aprendido a trabajar
esa información que existe para construir también nuevas formas de entendimiento. Y esto se lo llamó el pensamiento científico, reduccionista, ¿no? La replicación, la repetición, la constatación. Pero siempre ha existido, ¿sí? Seres que manejan otras posibilidades de esa conexión, de la forma de procesar esa información infinita que existe. Cuando Einstein tiene esa intuición, accede a una información. Estamos diciendo lo que Platón nos dijo hace 400 años antes de Cristo. Nos decía que el hombre debía salir de las cavernas y acceder al mundo de las ideas, que en el mundo de las ideas estaba la luz. Entonces, vemos, y esto de acceder a los planos intuitivos es algo que es una posibilidad que hoy, dado ciertas condiciones vibracionales que en otro momento explicaremos y que coincido con el doctor, el doctor Jean-Pierre Garnier Mallet, no me sale bien todo junto, bien, en que las llamaradas solares y todas estas cosas tienen un impacto sobre todo el sistema solar y están activando ciertas frecuencias y rompiendo ciertas barreras en la conexión con esta información, que son ciclos. Es un tema muy complejo, o no complejo, es tan amplio, abarcativo, pero estas son conversaciones. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo no tengo verdades. Y como dice mi maestro tibetano, lo que tenemos que hacer en el camino es ver qué nos resuena y qué contacta con un punto de verdad interior. Entonces escucho, resueno y conecto. Esto para mí me suena, me sirve. No me pongo, los maestros no están afuera, somos partes conectores de una única totalidad. Entonces, me fui por algún lado de la mente racional. Bueno, entonces comentaba que esto de la mente, hemos estado 250 años, vamos a ponerle, allá, cuando las logias decidieron que debíamos desarrollar nuestro campo mental, se fijaron ciertas pautas para lo que era el conocimiento, el dividir las partes, el ir. Hemos adquirido una capacidad de análisis, pero finalmente, a través de esa misma división, hemos llegado al todo. Quizás como les pasa a los físicos o a los científicos o a cualquiera que se ponga en profundidad en una disciplina, finalmente se topa. ¿Sí? Algunos lo llaman el gran arquitecto, ¿sí? Otros lo llaman Dios, otro inteligencia organizadora, otros hay algo, ¿sí? Que nos contiene. Bueno, entonces quería, antes de perderme en lo que estoy por decirle, ya hablé de la física, quiero hablar, estaba acá con el tema de la mente. Bueno, entonces voy a reforzar este concepto de las formas de procesamiento. ¿Qué tipos de actividades nosotros realizamos
con esta información que existe en esta mente que nos contiene, en esta gran mente con mayúscula, vamos a llamarla. Y entonces, tratando de nosotros ver, incluso para entender de que no todos tenemos la misma capacidad de procesar para conectar. Y entonces me referiré a ciertos tipos de mente o tipos de procesos que realizamos en la mente. Existe lo que podríamos llamar una mente instintiva o primitiva, relacionada con las habilidades para responder instintivamente a los estímulos del entorno. Y esto viene como un proceso evolutivo, ¿sí? Evidente herencia de nuestros primos hermanos, los animales. La mente práctica, relacionada con las habilidades del hacer, ¿m? Son funciones que algunos desarrollan con más habilidad de hacer en el mundo material. Ejecuta funciones de observación, comparación, relación y clasificación. Su evolución se remonta al hombre primitivo. El pensar práctico constituye el sustrato de la organización tribal. Las personas que son de tipo matricial, ¿m? Esto lo trato en el estadio de conciencia tribal, para que ustedes puedan irse haciendo una idea, tienen más facilidad, aunque hoy van a ser impelidos muchos a desarrollar distintos tipos de procesos de la mente. En este estadio, donde el hombre se orienta a ser con prescindencia de comprender lo que ejecuta, hace. Es un tipo de pensamiento vinculado con las tareas manuales, las técnicas no complejas y conductas adquiridas en la matriz de pertenencia. Dice, las cosas se hacen de este modo porque así se hacen. ¿Mm? Entonces, eh, la mente lógica, que es la que se ha desarrollado con distintos niveles de complejidad, ¿sí? Pasamos de lógicas simples a lógicas compuestas, etcétera. Esto es muy interesante ver el desarrollo, pero vamos a categorizarlas para entender el tipo de procesos que se hace en la mente. Y repito, todo está bien. Estamos tratando de entender quizás las distintas posibilidades que algunos humanos podemos tener o no podemos tener. Bien, la mente lógica. El pensar que establece relaciones de causa y efecto, si pasa esto, pasa lo otro, ¿no? Entre objetos, sujetos y conceptos. Es el avance del pensamiento lógico deductivo. Bueno, este, tiene que ver con esto del pensamiento que se gestó en estos 500 años. Empezaron, pero el tema fuerte hace 300. Immanuel Kant, ¿no? Que es quien justamente él habla sobre el tema de los paradigmas, se refiere a esta facultad como la razón general, definiéndola. La razón, en su uso lógico, busca la condición general de juicio, la conclusión. Y el raciocinio mismo no es otra cosa que un juicio mediante la asunción de una condición bajo otra regla. Buenas estrellas, ¿cómo estás? Mariposas y mates, y acá tengo frío hoy. Bien, entonces la mente lógico-racional, el proceso de la mente lógico-racional, ¿qué hace? Coordina el habla, el lenguaje, la creación de formas mentales. La lógica racional es ingeniosa, escurridiza, rápida e inquieta. Algunos estudiosos afirman que es la base a partir de la cual desarrollamos la inteligencia. Otros, en busca de horizontes mentales más elevados, concentran su esfuerzo en aquietar los graznidos de la mente. Ahora después voy a hablar de lo que llamamos pensamientos. Pero acá hay un tema muy interesante. Nos tendríamos que detener
y hacer un capítulo aparte sobre las implicancias de la mente lógico-racional y a dónde nos ha dejado atascados. Hay un dicho que dice lo pronunciado es creado, ¿no? Y entonces las construcciones lingüísticas que se hacen con esta mente lógico-racional tienen la categoría de juicios y los juicios bloquean la mente. Y acá tenemos que tener un detalle, ¿no? Porque al bloquear la mente y tener juicio de lo que las cosas son, estamos bloqueando otras posibilidades de la mente que ahora veremos. Entonces no voy a explicar ahora el proceso de cómo se generan estos muros mentales, pero para poner el tema en cuestión, me gustaría mencionar algunos escritos de Friedrich Nietzsche, uno de mis favoritos. Él, en escritos póstumos sobre Verdad y Mentira, que fue publicado por su hermana, todos sabemos que él terminó loco. ¿No? Un día podríamos hablar de las causas de la locura de Nietzsche en particular, y dice que en el acto de nacimiento de todo conocimiento está la metáfora. Él sostenía que conocer era una metáfora. Este extrapolar alusivo, esta traducción balbuciante, Nietzsche no utiliza el término metáfora en un sentido corriente, o sea, el de una figura literaria, sino que se trata de un traspaso de una esfera a otra. A partir de un estímulo nervioso, sensación, él dice, se pasa a una imagen de una primera metáfora y a partir de una palabra, sonido, a una segunda metáfora. La relación entre la palabra y la cosa es arbitraria. El lenguaje no ha sido hecho para el conocimiento. Es decir, a partir de que empiezan a existir nuestras construcciones y descripciones, paramos la posibilidad del verdadero conocimiento. Y que cuando nosotros creemos conocer y poner en palabras, lo que a lo mejor tenemos son metáforas de lo que podría ser conocer. ¿No? Esto es una explicación. Entonces, a continuación dice, partiendo de la palabra que ya supone una generalización y una simplificación, se elabora el concepto, donde ya quedan borrados por desgastes todos los rasgos propios, el carácter único y singular de la metáfora original intuitiva. Entonces, dice, la ciencia no alcanza la cosa en sí, solo encuentra en las cosas lo que hemos puesto en ellas, el espacio, el tiempo, las relaciones numéricas. Traigo esta metáfora porque es muy interesante, Schopenhauer también trató estas cuestiones, porque tiene que ver con la gran limitación en la que estamos entrampados a través de la forma de enseñanza-aprendizaje que se ha desarrollado en todo este tiempo. Bueno, si estuvo bien, si no estuvo, lo que fuere, pero lo cierto es que el mismo tipo de ciencia que hemos desarrollado nos está encorsetando, ¿no? Y ahora, bueno, las evidencias son abrumadoras desde el campo de la física, desde el campo de la biología, desde el campo del estudio del ADN y de todas estas cuestiones que estamos rompiendo estos paradigmas de causa-efecto porque hay cosas que no se terminan de entender o de relacionar como causa y efecto. La mecánica cuántica es lo primero.
que se rompe la relación causa y efecto probado científicamente. Entonces, habrá mucho más que hablar de las limitaciones que produce la mente lógica, pero hoy quiero avanzar un poquito para plantear los distintos procesos que podemos desarrollar en la mente para acceder a la mente, de alguna manera, no mente con minúscula para acceder a la mente. Existe otra instancia, ¿sí? Que es la mente abstracta. Existe otra instancia que es la mente abstracta. Es el conocimiento a nivel abstracto. Un tipo de pensamiento que establece relaciones sin referencia inmediata a objetos, sujetos o conceptos. Piensa mediante mapas representativos de la realidad, sin adentrarse en la especificidad. Diseña maquetas, arquitecturas conceptuales que sintetizan e integran los principios y partes de determinadas realidades o experiencias, con prescindencia de ellas, pero sin embargo las contiene. Entonces, las ideas se elaboran en la mente abstracta. El proceso requiere de ambos hemisferios cerebrales. Simultáneamente el izquierdo vincula lógicamente y el derecho percibe totalidades. Estos son los instrumentos físicos que tenemos, que tienen todo esto que ya se ha estudiado, todo este tipo de posibilidades de conexión. Entonces, el ser humano desarrolló lenguajes específicos para el pensar abstracto. ¿Y cuáles son? La matemática, la música, lo artístico, lo semiótico, lo cibernético. Son lenguajes que hablan de modo abstracto de realidades que se conectan en otro nivel que es el intuitivo. Einstein tuvo una intuición, que ahora voy a hablar, de ese otro plano. Y luego, en el plano abstracto, se transforma, ¿no? en un, en un modelo, en un mapeo abstracto de esa realidad. Luego viene el proceso lógico-racional. Entonces, esta facultad de la mente abstracta se empieza a desarrollar cuando las personas empiezan a tener posibilidades de crear realidades en sintonía con la conciencia sensible. Que ustedes tienen un video específico de la conciencia sensible. Entonces, en ese momento se produce, ¿sí?, una habilidad de conexión, que no voy a explicar ahora, pero que tiene que ver con esa capacidad de poder percibir, comprender y experimentar eh, posibilidades de armado de la realidad según esta inteligencia epicreadora en el estadio sensible, que yo denomino sensible. Luego tenemos otro plano, la mente intuitiva. Entonces, yo respecto a la intuición, ya estoy leyendo parte del libro y ya había hecho un capítulo especial sobre el tema de la intuición. Pero digo, el ser humano, como reflexioné anteriormente, el ser humano es invitado a trascender los límites de lo conocido y adentrarse en lo incognoscible, en la incognoscible inteligencia organizadora, por medio de su facultad de intuir. La mente con mayúscula arriba a la mente con minúscula por convite de la intuición. Obviamente que la intuición es una facultad que hay que diferenciar la intuición de otros tipos de percepciones. ¿Mm? La intuición accede a información que todavía no es conocida de alguna manera. O nos trae información del futuro
como acontece con los escritos esotéricos o los escritos de muchos sabios que que recorren y que nos hablan de cómo son las cosas y nos hablan como en el jardín de infante para que tratemos de entender, entonces acceden a información de cómo son las cosas. Y esto se hace a través del fenómeno de la intuición. Las intuiciones se producen en un espacio no físico, son atisbos que proceden del registro de frecuencias vibratorias más elevadas. Bueno, según lo señalé precedentemente, bueno, esta facultad residiría en un puente invisible que se llama Antakarama, que es algo que desde muy antiguo se trata en las filosofías Vedantas, etcétera, que es algún tipo de conexión que uno ya tiene con este tipo de mente, ¿no? Bueno, entonces, repasando, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Repasando. He hablado, ¿sí?, de los procesos que podemos realizar en la mente con minúscula, llamémosla nuestra mente, que cómo se procesa esa información. Tenemos los procesos instintivos, los prácticos, los procesos lógicos racionales con todo su despliegue fenomenal que ha acontecido en los últimos 300 años. Tenemos lo que se llaman los procesos abstractos a los que se dedican los matemáticos, los músicos y todas las personas que piensan a niveles abstractos, y tenemos los intuitivos. Con toda esta forma de procesos, nosotros accedemos a esta información. Ahora bien, ¿sí? El tema no es tan sencillo, ¿no? Porque en definitiva, nosotros, más allá de qué tipo de proceso tengamos, es decir, qué versión de mente con minúscula tengamos, ¿sí? Si la punto cero, punto 2, punto 3, el tipo de versión que tengamos de mente, también tenemos los pensamientos. ¿Y los pensamientos qué son? Bien. Eh, y en así, en Zaratustra, Nietzsche habla y dice: yo he seguido las huellas de lo vivo, he recorrido caminos más grandes y más pequeños para conocer su índole. Con centuplicado espejo he captado su mirada cuando tenía cerrada la boca, para que fuesen sus ojos los que me hablasen, y sus ojos me han hablado. Los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? Decía el doctor Joseph Bauer a Nietzsche. Una película que recomiendo y también es un libro, es El día que Nietzsche lloró. ¿Bien? Y en una parte maravillosa de la película le dice: mi mente está invadida por pensamientos ajenos, ¿no? Le dice el doctor a Nietzsche en ese. No. Y entonces, ¿qué nos pasa con los pensamientos? En nuestra mente, los pensamientos vienen, van, van. ¿Creamos nuestros pensamientos o nuestros pensamientos nos crean a nosotros? ¿Qué y cómo pensar es el gran tema? Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Uy, ya estuve hablando casi una hora. Y yo tenía pensado acá, a ver, me parece que hoy llegamos a los pensamientos, porque es como too much. ¿Cómo vamos? Bien. Al poder de los pensamientos yo lo llamo el arquitecto de la realidad. Y voy a hacer una referencia un poco general,
a los pensamientos y les voy a contar una anécdota respecto a que el pensar se educa. Y esto es lo que se hace en las culturas, budismo, yoga, etcétera. El arte del pensar, diríamos. Es decir, la mente que no está educada es habitada por pensamientos ajenos. Y en el encuentro pasado yo mencioné que la mente, la atención es determinante con lo que miramos, por un tema de que nosotros vemos luz reflejada, con lo cual estamos trabajando a una velocidad impresionante. Bueno, sin irnos por ese lugar, les quiero contar que educar al pensamiento nos puede transformar en magos. Es un tema. Todas las culturas nos han hablado de estar en el momento presente. Cuando el doctor Malet habla del doble cuántico y habla de ese momento, no sé, fracción de segundo, donde hay la posibilidad de elegir, que viene la información y uno elige alguna de esas líneas de tiempo futuro, está hablando de un presente absoluto, del presente que nos hablaban todas las culturas. Hay una anécdota que a veces se cuenta que dice que alguien fue al Tíbet a iluminarse, ¿no? Que unos dejan toda su fortuna, se van al Tíbet porque mi ego quiere iluminarse. Entonces quiero iluminarme, se va al maestro más famoso que se recuerda, todos hablan de ese maestro, y apenas llega, la persona le dice, maestro, vengo con su conocimiento, la iluminación, he dejado todo en mi vida para venir acá. Bien, le dice el maestro. "Eh, bien, le dice el maestro. Bueno, ujú, vaya allá y lo manda a la cocina a pelar papas. Vaya que le va a dar instrucciones, lo ponen a pelar papas. Y pela papas, y pela papas, y pela papas. Y él dice, ¿cuándo vendrá el maestro a decirme cuándo empiezo con las lecciones para iluminarme? Maestro, sí, siga, maestro. Y bueno, y iba, cada tanto le agarraba, iba al maestro, maestro, sí. Y un día el maestro lo mira y dice, cuando sea papa, se habrá iluminado. Esto es, cuando logramos estar en un total acto de presencia, somos aquello que hacemos. Entonces, ese total acto de presencia es la aspiración. En el tanto hay, como dicen en el camino del yoga, como momentos en los que vamos transitando. A ver, voy a leer el comentario. Dalila, fascinante todo lo que está desarrollando Margarita. Muchas gracias, qué bueno que te guste. Nos damos el placer de estas conversaciones. Elizabeth, la mente una, la mente de Dios Cristo. La dos, la mente de separación que vivimos actualmente. Tres, la mente recta que aún recuerda a Dios guiada por el Espíritu Santo. Bueno, caminos de entendimiento hay múltiples, ¿sí? Entonces, es bueno que a cada uno, lo que conversamos, le toque ese punto, cada uno va construyendo su propia verdad. Es decir, ya no es más tiempo de gurúes, de guías, es tiempo de conexión, obviamente, alguien que ha experimentado, nos cuenta, yo escucho muchísimo
a quienes me dan un conocimiento y después trato de ver cómo me suena esto con lo que yo conozco, etcétera, o qué pregunta me dispara, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que en ese pensamiento, ¿sí? También vamos a identificar etapas. Ah, les quería contar, aparte de la papa, ¿sí? Esta anécdota que puse en el libro, ¿no? Se cuenta que el padre del ilusionista Harry Houdini educó a su hijo en la observación. Nosotros, en los pensamientos, existe una primera etapa que es el pensar involuntario. Viene para acá, viene para allá, viene para acá, viene para allá. Viene para allá. Pensar involuntario. Para salir del pensar involuntario, el primer gran trabajo es el poder de la concentración, que esto está contenido en los Yoga Sutras de Patanjali. Yo durante, no, hace 30 años, ¿no? Me dediqué 5 años a estudiar la yoga, Vedanta, etcétera. Me recibí de profesora de yoga, pero ahora tengo como otras inquietudes, digamos, pero el Yoga Sutra de Patanjali dice, el tratado más antiguo sobre la ciencia de la mente, dice, la concentración acontece, escuchen, cuando se logra sostener o atar la mente a un único lugar. Un estado en el que se produce la interrupción de las constantes modificaciones de los pensamientos. Llegada esta instancia, los pensamientos se detienen y quedan amoldados con fijeza a una imagen mental. Obtenemos su perfecta reproducción dentro de nosotros mismos, de esa imagen. Ustedes fíjense en que si realmente quieren abordar un tema, necesitan concentrarse. Y en un momento dado están como abstraídos con eso que están trabajando. Entonces, la concentración es el primer gran paso. Entonces, se cuenta que el padre de Houdini, caminando por las calles de Londres, lo desafiaba a Houdini preguntándole, ¿cuál es el contenido de los escaparates en las tiendas de las veredas transitadas? Iban por la vereda, paraba el padre y le decía, ¿qué tenía aquella escaparate, aquella vidriera? ¿Sí? Y le preguntaba a Houdini. Para responder y ganarle al padre, obvio, el niño comenzó a mirar atentamente el contenido de las vidrieras. Con el tiempo, con solo lanzar una simple mirada, retenía en su mente los mínimos detalles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros vamos por la calle y vamos pensando que el celular que le dejé, que mi madre, que qué sé yo. Por ejemplo, no estamos en atención consciente de registrar todo aquello que está aconteciendo en el momento que estamos en un lugar. Eso tiene que ver obviamente con nuestra capacidad de atención. Pasamos por un coche, no registramos ni el color, menos la patente, ni esto. O sea, no tener el registro del momento presente lo más amplio posible. Para eso hay una película muy interesante que se las recomiendo en YouTube, El Guerrero Pacífico. ¿Sí? Cuando él va, encuentra a su maestro y su maestro le hace así en la cabeza y él puede ver de un solo flash todo lo que acontece cuando está en un acto de presencia en la observación. ¿Mm? Un acto de presencia en la observación.
Entonces, en el desarrollo de los pensamientos involuntarios, el primer desafío que tenemos es tener la capacidad de desarrollar nuestra capacidad de comprensión. Entonces, la concentración, o sea, viene la capacidad de, entonces, tenemos pensar involuntario, observación, ¿sí? Y luego, en la medida en que nosotros algunos eventos que podemos observar los podemos registrar en el nivel sensorio que tiene que ver con lo que vamos a desarrollar en el próximo encuentro, que tiene que ver con la capacidad de registrar ciertas frecuencias que almacenan vibraciones un poquito más bajas. Y eso va a generar memoria. Ustedes fíjense, ¿quién no se acuerda de un evento que nos impactó emocionalmente? Porque cuando unimos observación y memoria, ¿sí? Bueno, queda registrado, registramos, ¿no? Entonces, en la fase siguiente, si la observación se realiza registrando las sensaciones con los cinco sentidos, que implica estar presentes, hablamos del presente, mejoramos la memoria. Las sensaciones cargan de nuevas imágenes o asociaciones lo observado. ¡Ay, qué hermoso perfume en la calle! Entonces uno recuerda el árbol florido, no sé qué cosa, ¿no? O un ruido que nos molestó, una cosa, y entonces quedan registradas las cuestiones. Estos registros se adhieren más firmemente a la base de datos de nuestra mente. Es común tener memoria de acontecimientos que por alguna razón nos resultaron atractivos o repulsivos. Memorizamos fácilmente una situación asociada a alguna música, un encuentro con quien discutimos, un maestro que nos motivó, etcétera. El próximo escalón en el dominio de los pensamientos, ¿sí? En el próximo escalón nos aguarda la difícil tarea de educar los pensamientos en la concentración. Ya no es esta observación, ¿sí? Esta observación, sino una concentración. Aquí experimentamos cómo ellos se suceden unos a otros sin responder a nuestra voluntad. Allí están, bueno, ¿no? El reto va a ser sostener con fijeza los pensamientos, direccionándolos en un único foco de atención. Bien. Bueno, y finalmente ese estado en el que puede llegar un Buda o algunos otros, que tiene que ver con la contemplación, ¿no es cierto? Ese estado del cual poco podemos hablar, donde las dos formas, lo manifestado y lo inmanifestado, son uno. Bien, no vamos a hablar hoy del poder de la lingüística porque se hace como muy interesante, muy extenso. Voy a leer dos párrafos que puse como cierre del capítulo donde trato el poder de los pensamientos. Y es, pero es posible otra etapa, donde el hombre va más allá de la forma y llega a percibir la cualidad de su hermano. Puede así hacer contacto con ese aspecto de la conciencia análoga al suyo. Llega a ser consciente de la cualidad de vida de su hermano, esa conexión, de la naturaleza de sus planes, aspiraciones, esperanzas y propósitos. Conoce a su hermano y cuanto más se conozca a sí misma y a su propia alma, más profundamente podrá identificarse con su hermano y convertirse
en lo que Él es, conociendo y sintiendo como el alma de su hermano conoce y siente. Este es el significado de las palabras ocultas en la epístola de San Juan. Seremos como Él porque lo veremos como es. Yo soy tú, ¿no? En esto. Y acá una referencia a este tema de los procesos evolutivos del pensamiento, las Sagradas Escrituras y guías espirituales nos motivan a escuchar la voz del silencio y así lo expresan. Antes de que el alma pueda ver, debe lograrse la armonía interna y los ojos de la carne deben estar ciegos a toda ilusión. Antes que el alma pueda oír, la imagen, la imagen, el hombre debe estar sorda a los rugidos y a los murmullos, a los bramidos de los elefantes y a los argentinos, que no viene de Argentum, no de nosotros, pero qué coincidencia, argentinos zumbidos de la dorada luciérnaga. ¿Mm? Antes de que el alma pueda comprender y recordar, debe unirse aquel que habla en el silencio, así como la mente del alfarero se une primero a la forma que le dará la arcilla. Entonces el alma oirá y recordará, y entonces hablará la voz del silencio que está en el oído interno. Entonces, el oído interno, ¿no? Es decir, cuenta en Mujeres que corren con lobos, cuenta esta anécdota, seguramente que es de algún otro lado, ¿no? De un viejito que dice que tenemos tres oídos para escuchar. Primer oído, segundo oído, tercer oído. Tres niveles de escucha. El primer oído, hablamos porque hablamos. Sí, ¿qué tal? Ah, no, no. Tiki, 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 nada. En el segundo oído tenemos construcciones que tienen que ver con esta lógica racional, lo que aprendí, lo que sé, lo que deduje, y entonces, ¿no? Está mucho la opinión y el conocimiento adquirido. Pero existe otro nivel, que es el nivel profundo del oído, que es el oído del alma. Cuando no escucho tus palabras, siento tu alma. Nos sentimos, somos uno. Y ese es un nivel muy profundo de escucha. Bueno, voy a leer los comentarios, les agradezco un montón que están. Elizabeth, estás a ver qué me decís. La mente despierta también cuando entendemos que no hay separación, que se llega a través de la mente recta creada por Dios a través del perdón. Mente sin rencor es una mente en paz. Así es. Sí, así es. Y entender que aquel que nos daña, creemos un enemigo, en realidad es un espejo, un maestro. Sí, está todo lo que la realidad estamos creándolo a cada momento, ¿no? Atraemos a nuestra vida aquello con lo que vibramos. Bien, bien. Hay muchos temas que estás abriendo ahí, Elizabeth, que vamos a ir tratando, ¿no? En el próximo encuentro nos vamos a meter ya que hemos hablado de la atención, de la mente, de los pensamientos. Quizás la lingüística la vamos a dejar para otro momento porque tengo, como me parece que es importante profundizar sobre todo esto de la construcción de las líneas del pasado, ¿no? Porque una de las cosas que se sostiene es que debemos, de alguna manera, rectificar el pasado y elegir buenas líneas de tiempo en el futuro, ¿no? Entonces, o líneas de tiempo con futuros alternativos. Y hay mucho que tenemos que comprender
de esta memoria que está activa en el planeta, en nuestras vidas y que nos condiciona y cómo somos parte de esa construcción, de esa memoria en la que estamos. ¿Sí? Bien. Gracias, amiga Ana Rosa. Bien, les agradezco mucho a los que están. Así que bueno, si les agrada el contenido, los invito a suscribirse todos los lunes. Nos vamos a encontrar en este espacio para darnos el placer de reflexionar y bueno, voy a ir preparándole algunos temas adicionales en cuanto pueda, quizás con transparencias, tipo clase, pero bueno, mejor vayamos conversando a ver a dónde nos lleva los vientos, ¿sí? Les mando a todos un gran cariño y nos estamos viendo a las próximas. Próspera dice, muy buen tema, lo necesito, ya soy consciente de un inconsciente que tengo bloqueado. Bueno, sí, vamos a hablar mucho del tema del inconsciente y de todas esas cosas. La próxima va a ser como una introducción general. Después vamos a tratar los temas junguianos, que son apasionantes y distintos temas, ejes que son muy relevantes para liberarnos de nuestras propias prisiones, ¿no? Es decir, para no liberarnos, porque no vamos a liberar, pero por lo menos para percibirlas y comprenderlas. Después la experiencia es otra instancia que cuesta mucho, ¿sí? Le mando a todos un gran cariño y nos vemos.